Vengan muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, licenciados. Reciban un cordial saludo. Nosotros somos el equipo número 2 y está integrado por Saidi Carolina Rivera, Natalia Isabel Alvarado, Silvia Roxana Góchez, María de los Ángeles Chirino y mi persona Leonardo Barrera. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema muy interesante sobre lo que son las matemáticas. Y nos dice que las matemáticas son una ciencia de las más importantes del hombre. Las matemáticas son consideradas el lenguaje de la ciencia, pues gracias a esta podemos expresar de manera gráfica las ideas y conceptos abstractos, fórmulas, planteamientos y resultados. Ahora bien, para adentrarnos más a la importancia de lo que es la matemática, nos hemos adentrado a la lectura del libro Todos pueden aprender, de las autoras Graciela Chemello y Mónica Grazar, donde nos plantea una pregunta muy interesante que dice: ¿cómo pensar la matemática para enseñarla? Como bien sabemos, la matemática es un cuerpo de conocimiento lógicamente organizado, o como también les hacía mención anteriormente, un lenguaje que permite expresar ideas abstractas. Para transmitir conocimiento de lo que son las matemáticas, debemos saber que todo niño o niña que posea una alfabetización básica tiene que poder iniciarse en estas prácticas, estudiando una matemática con sentido y reconociendo el valor que estos conocimientos tienen para su vida. En principio, una característica de estas prácticas es que los conocimientos matemáticos producidos permiten anticipar el resultado de algunas acciones sin realizarlas efectivamente, como nos presenta el siguiente ejemplo que nos dice: si se quieren usar 4 huevos para una receta y 3 para otra, es posible asegurar que se necesitan 7 huevos sumando 4 más 3, sin necesidad de contar las unidades. El niño ya rápidamente detecta que al mencionar 4 más 3 en las recetas se utilizarán 7 huevos, sin necesidad de ir contando unidad por unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No, el cerebro del niño rápidamente le da la respuesta, que en las 2 recetas se utilizarán 7 huevos. Ahora bien, otra característica importante es que los resultados se consideran necesariamente verdaderos si para obtenerlo se han respetado ciertas reglas matemáticas. Y en este sentido, es vital poder identificar cuáles son las reglas que garantizan la validez de lo que se hace, como nos presenta el siguiente ejemplo, que nos dice: sabiendo que 4 más 3 es igual a 7, podemos asegurar que 4 más 4 es igual a 8, sin hacer la cuenta, pues al comparar la suma con el segundo sumando, tiene una unidad más. El resultado tendrá una unidad más. Como podemos ver, en la suma 4 más 3 es igual a 7 y 4 más 4 es igual a 8. Como podemos observar, la suma tiene una unidad más y por ende la respuesta dará una unidad más. Pero algo muy importante que debemos saber es que los números, las figuras y las relaciones tienen variadas representaciones, cuyo uso se acuerda entre los matemáticos y que nos permiten trabajar con objetos matemáticos, como por ejemplo, tenemos que la idea de mitad se puede escribir como un medio, 0,5, 0,50 o 50%,
según en la situación en la que se usa y también representarse gráficamente de distintas maneras, como podemos observar en las siguientes imágenes que se le hacen presentes en la diapositiva. Aquí les hemos querido representar una serie de representaciones de lo que es la mitad. Ahora bien, nos hace otra pregunta muy interesante y dice, ¿qué es entonces saber matemática? En simples palabras, podemos decir que es poder dominar los conocimientos de esta disciplina para utilizarlos como instrumento en la resolución de problemas y también para poder definirlos y reconocer objetos de una cultura a través de un lenguaje específico. También para poder enunciar las propiedades. Utilizar técnicas en cierto tipo de registro formal y especialmente reconocer las ocasiones del uso de las matemáticas. Y como nos dice la frase de Scudder, la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples, complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. 7 huevos, sin necesidad de ir contando unidad por unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No, el cerebro del niño rápidamente le da la respuesta, que en las 2 recetas se utilizarán 7 huevos. Ahora bien, otra característica importante es que los resultados se consideran necesariamente verdaderos, si para obtenerlos se han respetado ciertas reglas matemáticas. Y en este sentido, es vital poder identificar cuáles son las reglas que garantizan la validez de lo que se hace. Como nos presenta el siguiente ejemplo, que nos dice, sabiendo que 4 más 3 es igual a 7, podemos asegurar que 4 más 4 es igual a 8, sin hacer la cuenta, pues al comparar la suma con el segundo sumando, tiene una unidad más. El resultado tendrá una unidad más. Como podemos ver, en la suma 4 más 3 es igual a 7 y 4 más 4 es igual a 8. Como podemos observar, la suma tiene una unidad más y por ende la respuesta dará una unidad más. Pero algo muy importante que debemos saber es que los números, las figuras y las relaciones tienen variadas representaciones, cuyo uso se acuerda entre los matemáticos y que nos permiten trabajar con objetos matemáticos, como por ejemplo, tenemos que la idea de mitad se puede escribir como un medio, 0,5, 0,50 o 50%, según en la situación en la que se usa y también representarse gráficamente de distintas maneras, como podemos observar en las siguientes imágenes que se le hacen presentes en la diapositiva. Aquí les hemos querido representar una serie de representaciones de lo que es la mitad. Ahora bien, nos hace otra pregunta muy interesante y dice, ¿qué es entonces saber matemática? En simples palabras, podemos decir que es poder dominar los conocimientos de los como instrumento en la resolución de problemas y también para poder definirlos y reconocer objetos de una cultura a través de un lenguaje específico. También para poder enunciar las propiedades. Utilizar técnicas en cierto tipo de registro formal y especialmente reconocer las ocasiones del uso de las matemáticas. Y como nos dice la frase de Scudder, la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples, complicadas, sino hacer las cosas complicadas.
¿Cómo pensar la matemática para enseñar? Es el tema que se está abordando. Para ello tocaremos 3 puntos que son muy importantes. Y tenemos acá la primera pregunta. ¿Qué hacer en la escuela? Luego, la planificación de la enseñanza y por último, ¿qué problema elegir? Bien, a continuación veremos de qué trata cada uno de ellos. Bien, acá tenemos lo que es el primer punto y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué hacer en la escuela? Bien, nosotros como futuros docentes es muy importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué hacer en la escuela? Y bien, tenemos acá desarrollar la autonomía en los niños. Esto es muy importante que como docentes, en nuestro caso futuros docentes, pues formemos niños con capacidad de resolver problemas matemáticos por sí mismos, es decir, con iniciativa propia, de producir procedimientos haciendo uso de lo que ya saben y pues con esta perspectiva los niños no tendrán una solución única, sino muchas para desarrollar y resolver un problema asignado por su docente. Socializar los diferentes procedimientos creados por los niños. Luego de que cada niño o cada grupo tenga su propia resolución escrita en su cuaderno, es muy importante que lo compartan con los demás. Si es necesario, el docente lo escriba en el pizarrón para que todos puedan analizar las distintas formas de solucionar el problema. Luego, el docente debe corregir y explicar errores y así, entre todo el grupo de clase, obtener conclusiones para que después cada niño pueda trabajar y resolver nuevos problemas inventando otras de forma autónoma. De esta forma se promueve un aprendizaje colectivo y cooperativo, resolviendo actividades en las que los alumnos trabajan juntos en grupos que sean de preferencia pequeños para que todos participen en la resolución del problema asignado. Lo más importante de esta forma de trabajo es que se está rompiendo ese modelo antiguo en la que el docente es el que sabe y el niño solo escucha, donde solo hace lo que el docente le asigna. Pero con esto nos convencemos de que todos los niños tienen muchas capacidades para resolver problemas por sí solos y no necesariamente ellos deben de ir haciendo todo lo que el maestro les diga o les asigne. Es muy importante formar niños autónomos para que ellos desarrollen sus capacidades. Bien, continuamos con lo que es el segundo punto, que es la planificación de la enseñanza. En esta área es muy importante tomar en cuenta lo que es el trabajo colaborativo entre padres y docentes, ya que tienen un objetivo en común, que son sus hijos, para que ellos aprendan y tengan un mejor aprendizaje, ya que mientras ellos están en casa es responsabilidad de los padres crear actividades para construir en sus hijos nuevos conocimientos que ellos puedan implementar al momento de estar en el aula con su docente y con sus demás compañeritos, y hacia el momento de la resolución de un problema ellos pues lo puedan hacer y realizar con seguridad y autonomía. Pero también es muy importante que el docente utilice estrategias de enseñanza, como lo son los procedimientos o recursos a utilizar para lograr aprendizajes significativos en sus alumnos, creando ambientes adecuados a la capacidad de los niños. Tenemos acá lo que es el tercer punto. ¿Qué problema elegir? Esto es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta al momento de elegir lo que vamos a enseñar a los niños, ya que es muy importante que nosotros elijamos algo que se adapte a la capacidad y al aprendizaje del niño. Observemos acá el siguiente esquema y tenemos una dificultad, un medio problemático, una herramienta. Bien, veamos. Como decía, tenemos como primer punto una dificultad, que esta dificultad se presenta al momento de comprender lo que es el medio problemático, es decir, el problema que el niño debe realizar.
donde el niño en este momento debe de hacer uso de sus conocimientos previos para poder adquirir nuevos conocimientos, llegando a un punto donde él pueda comprender qué tomar en cuenta para poder llegar a la solución final del problema. Pero para esto es muy importante que el niño haga uso de una herramienta para que a él se le facilite un poco poner en práctica lo que ya sabe con lo nuevo que está conociendo, ya que en muchos casos pues no todos los niños tienen la misma capacidad, todos tienen una forma diferente de aprender, pero cuando los niños muchas veces tienen dificultades en las matemáticas, no significa que no se estén esforzando pues lo suficiente. De hecho, en la mayoría de casos, ellos pues dan lo mejor de sí. Algunos niños pues solo necesitan más tiempo y más práctica para poder llegar a la resolución de un determinado problema. Observemos acá la información que se nos muestra y tenemos un ejemplo: sumar 8 más 5 más 7 más 2 más 3 más 4. Para facilitar y llegar y encontrar la respuesta, pues se puede agrupar mentalmente 8 más 2 y también 7 más 3 para obtener 10 y así facilitar lo que es el cálculo. Pero para ello se puede hacer uso de una herramienta, en este caso la propiedad asociativa, ya que al agrupar los sumandos pues no cambia la suma. Luego también podemos hacer uso de la herramienta que es la propiedad conmutativa, ya que al cambiar el orden de los sumandos tampoco se altera la suma. Pero también es muy importante asegurarnos que el niño maneje bien cuando una herramienta funciona, porque por ejemplo tenemos 2 más 8 va a ser igual que al sumar 8 más 2, o también restar 8 menos 2 es igual a restar 2 menos 8. Bueno, lo que se debe de estudiar como objeto es la propiedad asociativa y conmutativa de la suma y así pues determinar para qué operaciones vale. Acá termina mi participación. Mi compañera continuará hablándoles más sobre este importante tema. Gracias. Antes de llegar a la resolución de problemas, es muy necesario de que a los niños les demos las primeras nociones de ello. Lo podemos hacer de una manera muy sencilla, que creo que sería algo muy primordial, sería tomando problemas en contextos de nuestra vida cotidiana. O sea, que se acerquen mucho a ello. Pero eso sí, tenemos que saber elegir esos problemas. Esas indicaciones o instrucciones que les presentemos tienen que ser claras y entendibles. Eh, Ahora, retomando sobre la toma de problemas en contexto de nuestra vida cotidiana, esos contextos más que todo se refiere a tomar experiencias de los niños, ya sea de su hogar o incluso en la misma escuela. O sea, son cosas muy significativas para ellos y también se puede llegar a un punto en donde no se acercan a esa realidad, sino que a otras más lejanas, pero que también son muy importantes de escuchar, ¿verdad? Eh, pero lo importante es que tenemos que involucrarlos con esos problemas, o sea, que sean interesantes para él y que sean muy significativos. Y en el material que nosotros podríamos usar, pues este puede ser un material que sea manipulativo, que sea además constructivo, en donde utilicen ellos la observación, exploren, que hagan descubrimientos y hagan relaciones entre los conceptos implicados y las soluciones de los problemas propuestos. Aquí puede ocurrir la discusión y el debate, ¿verdad? Que nos puede enriquecer y comunicar las distintas construcciones realizadas. Y a la vez les damos un lugar de espacio a los niños para que sean críticos. Apoyamos a la serie oral y el análisis de las características de la serie escrita, nada más que recurriendo a los materiales, ¿verdad? Les hablaré
cómo relacionar las operaciones con los problemas y por qué incluir distintas formas de representación de un problema y la importancia que estos tienen. ¿Cómo relacionar las operaciones con los problemas? Las operaciones básicas con números naturales obtienen diferentes niveles de dificultad, no solamente por la técnica operatoria, sino por la naturaleza de los datos. Las operaciones básicas en los problemas aritméticos que se resuelven con suma, restas, multiplicación y división tienen como cualidad que se pueden llegar a desarrollar de diversas formas una misma operación, pero ¿cómo es esto posible? Esto se da por la naturaleza del problema o la forma en que se plantea que puede presentar una dificultad diferente en cada desarrollo. Con una misma operación es posible resolver un cierto conjunto de problemas de diferente dificultad. Para este punto vamos a plantear un ejemplo. Vamos a trabajar con la suma de 4 más 5. Ahora verán que para trabajar esta suma pueden surgir diversos enunciados, diversos ejercicios, los cuales presentarán cada uno una dificultad diferente. Por ejemplo, el ejemplo número 1. Me regalaron 5 dulces y yo tenía 4 dulces guardados. ¿Cuántos dulces tengo ahora? Ejemplo número 2. Alejandro llevó a la escuela 4 dulces y 5 bombones. ¿Cuántas golosinas tiene? El tercer ejemplo. Estaba en el casillero 4 de un juego de oca y saqué 5. ¿Cómo sabría en qué casillero tocaría ubicarme? Sumando. Ahora bien, en el primer ejemplo, nosotros teníamos un problema y teníamos un mismo tipo. En este caso eran solamente dulces y lo que hacíamos solo era agregar una cantidad a la otra. Ahora bien, en el segundo ejemplo teníamos dulces y teníamos bombones. Estábamos hablando de 2 categorías diferentes, pero que estaban incluidas en una misma clase, que eran la golosina. Para el tercer ejemplo, ya el niño verifica que se trata de una dificultad diferente porque él debe de saber en qué número de casillero le corresponderá y cómo lo hará ordenando, porque tiene que ordenar los números para saber cuántos casilleros hay que avanzar. Así como esto podemos representar la suma, restas, multiplicaciones y divisiones con diferente dificultad cada problema y siendo el mismo resultado el que se obtiene. Los problemas con diferentes significados implican dificultades diferentes, pero ¿por qué es necesario que nosotros les presentemos diferentes significados en un mismo problema? Porque al hacer esto nosotros estamos desarrollando la capacidad lógica matemática en el niño. El niño puede indagar sobre qué camino tomar, cuál es la solución más viable que él debe seguir para encontrar este resultado. ¿Por qué incluir distintas formas de representación? Al proponer problemas se toma en cuenta cada noción matemática y que puede ser representada en forma escrita de diferente manera. Solo se trabaja con una única forma de representación, dando por resultado que los niños no pueden reconocer bajo otras escrituras ideas que ya conocen. Es necesario variar el modo en que se presenta la información del enunciado. Para proponer un problema, se debe de tener en cuenta el contexto en que se está desarrollando, tener en cuenta la diversidad de relaciones que pueden utilizar los niños haciendo uso de las propiedades que ya conocido anteriormente. En una multiplicación, por ejemplo, el niño para desarrollarla puede hacer uso de la propiedad conmutativa, la asociativa o la distributiva. La puede desarrollar de la forma ya sea vertical u horizontal como comúnmente se le enseña. Pero ¿qué pasa si un niño aplica un nuevo método? Se le tacha por malo o inadecuado y no se le permite desarrollar su capacidad cognitiva porque el docente muchas veces
se cierra que solo debe haber una única forma para desarrollarlo, cuando sabemos que hay varios métodos que se le pueden enseñar para que el niño adopte el que más se le facilite. Como docente se debe estar abierto a un mundo de posibilidades y métodos que le ayuden al niño a comprender lo que hay a su alrededor y los problemas que se le presenten, haciendo uso de las técnicas o métodos que se le deben de proporcionar desde los primeros grados. Importancia de incluir distintas formas de representación. Los niños pueden conocer las diversas formas de representar una idea matemática. Nosotros como docentes no debemos acostumbrar a los niños a un solo método, sino que debemos de abrirles una puerta de posibilidades donde él puede encontrar una variedad de métodos para desarrollar un mismo problema. No podemos limitar el conocimiento del niño con lo que se cree que es lo único que debe aprender, sino que nosotros debemos darle herramientas para que él conozca y aprenda de una forma didáctica, divertida e interesante. Se habilita la participación de todos los niños. Al nosotros proporcionar diversos métodos o técnicas, estamos dando la pauta o la oportunidad para que la participación por parte de los niños sea más activa, debido a que puede hacer uso de cualquier técnica que ya haya aprendido y que participando él pueda ponerlas en práctica. Se enriquece el sentido que los alumnos van construyendo al trabajar con distintas representaciones para un mismo problema. Al utilizar diferentes formas, le estamos aportando al niño un bagaje rico en conocimiento matemático, ya que la diversidad de formas que se le están proporcionando en su niñez, él las llevará y las recordará ya sea en su etapa infantil hasta su adolescencia o adultez. Vamos a ver ahora varios problemas, una secuencia. Los niños avanzan en la construcción del sentido de los conocimientos matemáticos por medio de la resolución de problemas y de la reflexión sobre estos problemas. Quiere decir que desde el momento en que se inicia el estudio de la matemática, desde ese momento el niño comienza a tener los conocimientos para la resolución y reflexión de ello. Sobre esto, primeramente debe hacerse las preguntas: ¿cómo se seleccionan y se organizan estos problemas? ¿En qué orden? ¿Qué otras actividades plantear? Estas preguntas son preguntas eficaces a la hora de estar resolviendo un problema matemático. En el principio, según lo que hemos planteado, esto debe tener en cuenta el elegir la diversidad del contexto, los significados propios de esa matemática, de lo que se quiere enseñar en sí. También hay que considerar la situación, si son varios problemas, así como también si son varias situaciones con diferentes tareas para que los niños las puedan resolver. Entre ellas tienen que ir resolviendo y dando respuesta a cada una. Ahí es donde deben explicar cómo lo resolvieron, comparar su procedimiento con otro niño. Si yo elaboro, por ejemplo, una respuesta de una suma, 10 más 10 me dio 20, entonces vengo yo y le pregunto a mi compañerito si le dio la misma respuesta y hacemos lo que es la comparación para así poder justificar nuestra respuesta ante el maestro. Es por ello que se realiza la secuencia para organizarlas con un propósito definido a la relación entre la enseñanza del contenido y el aprendizaje del niño. Las ventajas de la secuencia. Cada una de las actividades de dicha secuencia debe apoyarse en una actividad que ya esté elaborada. Debe sostener un trabajo articulado en esa secuencia.
sobre un contenido, debe tener específicamente el contenido sobre el cual va a trabajar. Y si hemos trabajado un contenido un día antes, debemos volver a ese contenido para revisarlo y poder trabajar en el nuevo, porque de ese contenido anterior hay raíces para el contenido que estamos viendo el día de hoy. Y es así como los niños, si tuvieron dificultades allá en la primera tarea de aquel contenido, tuvieron dificultades en otra tarea de un segundo contenido, pueda que en este tercer contenido los niños salgan mejor. ¿Por qué? Porque ya pasaron por aquella diversidad de problemas donde no pudieron resolverlo y ya aprendieron cuál fue el error, y es ahora donde los niños van a poder resolverlo y van a salir bien en ello. Es así como lo van a hacer con más facilidad. Y ahora vemos lo que es la duración de una secuencia. La duración de una secuencia puede durarse días, 2 o una semana de trabajo. ¿Por qué? Porque primero se va a trabajar el contenido. Y al darle fin al contenido, tendrá que hacer las tareas. Entonces, la secuencia de esta va a terminar hasta que finalice la etapa del trabajo. Y es ahí donde se va a revisar el proceso y se van a recaudar las conclusiones del grupo de estudiantes que trabajó. Ahí se sintetizan los aspectos que fueron necesarios para recordar y elaborar dicha respuesta que se le dio al trabajo, a las tareas. Que los niños lo trabajen solitos en casa es muy diferente a que la maestra le esté explicando en un inicio. ¿Por qué? Porque el niño ya aprendió cómo resolver ese ejercicio. Entonces, ahí es donde el niño suele adaptarse muy fácilmente a hacer la respuesta de dicho ejercicio. Muchas veces a los niños ¿con qué? Con que hay una respuesta en un contenido, venimos, hacemos otro procedimiento y nos va a dar a la misma respuesta. Entonces ahí donde el niño se confunde con la respuesta. ¿Por qué? Porque el procedimiento es de diferente manera. Eso tenemos que explicarle a los niños y hacerles resaltar de que no necesariamente es un solo procedimiento para cada ejercicio, sino que existen varios procedimientos, mostrárselos, darles a conocer a los niños. Por eso se debe de tener en cuenta una organización de las secuencias. ¿Por qué? Porque si vamos a dar un contenido, primero tenemos que ver el significado. Luego tenemos que empezar a trabajar con lo que son ejemplos. Que mostrarle un ejemplo a un niño primeramente, mostrárselo y resolverlo de una manera. Luego, el mismo ejemplo, resolvérselo de otra y explicarle al niño por qué se pueden resolver de varias maneras. ¿Para qué? Para que el niño pueda mantener el dominio de ese conocimiento de que no específicamente solo un procedimiento hay para llegar a esa respuesta, sino que hay varios. Y es así como el niño con más seguridad y rapidez comprende y aprende a resolver los ejercicios. Muchas veces los niños lo realizan de forma individual porque es como el maestro se lo indica, pero al final lo que se puede hacer es que el niño compare con su compañerito y que esto permita hacer una organización y una secuencia. Esto sabemos que depende del contenido que se le va a impartir al niño, del contenido que se le va a enseñar, porque muchas veces el contenido solo permite tener un solo procedimiento para cada ejercicio, para encontrar una respuesta. Así como también pueden haber secuencias extensas, donde pueden haber muchas resoluciones para un solo contenido. Y por acá con unos ejemplos, están los ejemplos que dicen que los niños resuelvan y comparen problemas donde una operación tiene diferentes significados. Es como les decía,
Puede que un compañerito tenga una resolución del problema y le dé la misma respuesta. Pueda que otro tenga el problema resuelto de diferente manera, pero han llegado a la misma respuesta. Es ahí donde el niño debe de comparar. Y tenemos otro ejemplo, que los niños produzcan diferentes formas de hacer un cálculo, diferentes formas. Ya sabemos, ¿verdad?, que tienen que hacer diferentes formas, no solo una, no quedarse solo con una, sino que el niño debe conocer todas las formas para hacer ese cálculo. Y estas las comparen y así les avance a ellos el algoritmo convencional. Así deben avanzar ellos esa enseñanza que ya se les dio. Por eso es importante tener en cuenta las actividades lúdicas que se van a hacer con los niños. Ya se deben tener seleccionadas y organizadas para que los niños puedan tener un verdadero aprendizaje en ello. Bueno, esto ha sido todo de nuestro grupo. Espero nos comprendan la explicación que les hemos dado. Gracias, pasen un feliz día.